Agradecemos al diputado nacional Fernando Iglesias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Franco? ¿Bien? Y nos pasó a todos, nos pasa a todos los gobiernos no peronistas que llegan después del peronismo. Es decir, llegás con un país devastado y en minoría parlamentaria. Después de años y años de mayoría parlamentaria y soja $500, te dejan un país al borde de la hiperinflación, con 60% de los chicos en condición de pobreza, y donde la verdadera tragedia que ha destapado todo esto es que los chicos no comen si no les manda la leche el Estado. Esa era la verdadera tragedia. Y la verdad es que a mí me parece que hay una enorme operación mediática alrededor de esto. Me parece evidente que ha habido problemas de gestión, pero también veo una ministra que se activó, que sacó al funcionario, que abrió un sumario, veo un juez Casanelo que se activó, que pidió investigación, todo eso está muy bien. Ahora, ¿cuántos son los alimentos que se vencieron? Ustedes saben, porque estamos hablando de algo que... ¿Cuántos son los alimentos que se vencieron? ¿Cuántas toneladas? No, los vencidos no sé, pero la cantidad que había en los dos depósitos... No, pero acá vamos al punto este. La verdad es que los únicos alimentos que se han vencido hasta ahora es la yerba mate que compró el otro gobierno y se le venció en el año 2022. Eso es Grabois denunció leche en polvo vencida, o que se vencía en julio. Que se vencía en julio. ¿Está vencida? Sí. ¿Está vencida? O sea, estamos haciendo todo esto alrededor de alimentos. Bueno, pero algo pasó, echaron al funcionario. Acabo de decirlo que ha habido un Pablo de la problema. Torre lo echaron. Acabo de decirlo, ha habido un problema de gestión, la ministra se ha activado, pero estamos haciendo todo esto en un país donde el 60% de los chicos están en situación de pobreza y no comen, sino le manda el Estado, después de 4 gobiernos peronistas con mayorías parlamentarias, y el problema es que en julio se vence una leche que todavía no se entregó y que se va a entregar. La verdad, recordaba muy bien, vos me preguntabas, Franco, si ya pasó esto. Lo recordaba recién Marco, muy bien. 14 toneladas de piedra le tiraron al gobierno de Macri. ¿Vos sabés cuál era la pobreza el diciembre del 2017? ¿Alguien se acuerda? 25%, la menor en 20 años. Y yo, que hice la campaña en ese año, recuerdo, iba a todos los programas y me estaban esperando así, con la servilleta acá, diciéndome la gente la está pasando mal y trayéndome el ejemplo del tío, del sobrino que lo habían echado de la fábrica. 25% de pobreza. Y estos que volvieron al poder, reventaron la tarjeta, y reventando la tarjeta aumentaron la pobreza, creo que lo dejaron arriba del 40 y pico % y el país en hiperinflación. Así que me parece que es muy claro cuál es la alternativa, ¿no? Y cómo actúa el peronismo en estos casos. Escuché esto. Yo no pongo en duda eso, la función del periodismo es una función crítica. Yo soy periodista y no periodista de práctica, tengo mi diploma, he estudiado y por supuesto que me parece bien. Ahora, me parece que hay dos formas de doble vara. Una doble vara es cuando dos cosas que son iguales, vos decís que esta está bien y esta está mal, o criticás una y no criticás la otra. Esa es una doble vara. Pero hay otra doble vara que actúa mucho, que es ante dos situaciones muy diferentes, es decir, todo es lo mismo. No, claro. Entonces, eso es lo que busca el kirchnerismo. Si somos iguales. Muchas de estas. Yo me acuerdo, el presidente, recién estaba viendo lo que comentaba, lo que decía el presidente, ¿no? Que van a querer tirar un muerto. Y vi la reacción de Página 12 diciendo, otra vez el presidente de Lira, y qué sé yo. Yo tengo una sola frase para eso, Santiago Maldonado. Tuvimos meses discutiendo una desaparición que después no era desaparición forzada, no era asesinato, no era nada. Meses con el país parado. Y hoy, por ejemplo, tenemos a 8 argentinos secuestrados por una organización terrorista, jamás, sin que prácticamente la opinión pública lo note. Me parece que en esto también el periodismo está muy bien, el periodismo está para criticar, pero también tiene que hacer un poco de autocrítica, porque me parece que estas cajas de resonancia que arma sistemáticamente el peronismo, ya se lo hicieron a Macri. ¿Me preguntabas eso? Se lo hicieron a Macri. La imagen de Macri, millonario, mientras la gente pasaba hambre, la usaron hasta el cansancio para limarlo y qué sé yo. Ahora es lo mismo. ¿Quiénes son los sensibles sociales, los que se preocupan por la gente? ¿Los muchachos? ¿Grabois, que se llevaba todo a la caja propia? Entonces acá hay una reacción muy clara a una política que ha tenido el gobierno de ir contra las cajas, y además, digamos, otra cosa fundamental, que aún entregando ¿cuántas semanas van a durar estos alimentos? Acá lo que tenés que hacer es un país que arranque. Y la política social de este gobierno en una situación de emergencia ha sido, primero, sacar a los intermediarios del medio y darle la plata directamente a través del plan de la tarjeta
alimentar. Y todo lo que tiene que ver con la asistencia a la gente que está en la situación más apurada, con mayores problemas, los famosos más vulnerables, ha subido, es probablemente el único gasto del Estado que ha subido por encima de la inflación. Sí. Entonces, acusar al gobierno de insensibilidad por una leche que no se venció, y la verdad que a mí no me parece. Bernardo. Mirá, qué sé yo, a nosotros nos acusaban de que habíamos bancado a Marquitos Peña 4 años. Sí. La verdad, es cierto también que el gobierno comete errores. Es cierto, y es cierto que hay dificultades de gestión. Y es cierto también lo que dijo Luis Juez, que cuando el gobierno aprende en la función la situación paga las consecuencias. Ahora, una cosa básica, todos los gobiernos aprenden en la gestión. Aunque vos llegues como llegamos nosotros, de 2 gestiones en la ciudad, el gobierno nacional es otra cosa. Y siempre se aprende en la gestión. La pregunta real es, y acá hay un punto que es decisivo, que es la responsabilidad de los argentinos. Y es un poco complejo de explicar. Porque, ¿qué votaron los argentinos cuando votaron a Milei? Votaron una persona sin experiencia, que evidentemente no tenía equipos y con un grupo muy reducido, que tuvieron que salir a armar listas y a buscar gente para las funciones de Estado donde pudieran. Bueno, eso tiene un costo. Tiene un costo. Ahora, ¿quiere decir esto que el gobierno lo está haciendo mal? Yo creo que el gobierno está mejorando y, por ejemplo, en el tratamiento legislativo se muestra claros pasos adelante. Y me parece sobre todo que lo está haciendo bien en las cosas cruciales, que son, en economía, Caputo lo está haciendo bien. En seguridad, Bullrich lo está haciendo bien. En relaciones exteriores, Mondino lo está haciendo bien. En defensa, Petri lo está haciendo bien. Me parece que los núcleos de los ministerios son una buena gestión. Hay un problema acá. Si vos me preguntás a mí, yo creo que es muy difícil controlar un ministerio tan grande como es Capital Humano. Quizás habría que pensar en dividirlo, es mi opinión. Pero también hay otra cosa que también se menciona acá, que son las capas sucesivas de acumulación de poder peronista, ¿viste? Porque la gente, por ejemplo, se quejan de la justicia y quieren una justicia, pero llevamos, desde 1983, llevamos más de 40 años de hegemonía peronista en el Senado y por lo tanto de designación de jueces que únicamente pasás si el peronismo te da el ok. Bueno, eso no lo vas a cambiar de un día para otro. Y en los ministerios pasa lo mismo. Tenés muchísima gente que está metida ahí, que son decantaciones sedimentarias de años y décadas de gobiernos peronistas. Pero también Se mencionó el tema parlamentario, ¿no? De a ver si dejan gobernar o no. Yo me traje esto. ¿Cuántos días tardaron los presidentes en conseguir su primera ley? Eduardo Duhalde, 4 días. Sí. Néstor Kirchner, 10 días. Alberto Fernández, 10 días. Cristina, primer mandato, 11 días. Cristina, segundo mandato, 16 días. Es contundente. Mauricio Macri, no entremos en Milei todavía, Mauricio Macri, 111 días. Claro. Acá todavía no entró Milei. Ya tenés un problemón. Sí, ya tardaste 3 meses. Entonces, ¿viste? Es Milei lleva 6 meses. Milei lleva 6 meses y todavía no consiguió una sola ley. Sí. Entonces se hace complicado. Ahora, y yo veo en el gobierno una cierta flexibilidad. Arrancaron con una ley de 600 artículos que no se podía tocar, absolutamente en contra de la designación del hijo. Me parece una pésima idea. Lo digo aquí públicamente y se lo he dicho personalmente al presidente, que me dijo, bueno, no tenemos por qué estar de acuerdo en todo. Y en eso tiene razón, el presidente es él y es el al que han votado. Yo estoy completamente en contra. Con respecto al otro, me parece que hace muy bien Macri en ofrecer los equipos, que efectivamente tienen una experiencia de gestión, y después es una atribución del presidente tomarlos o no tomarlos. Y por supuesto, también es importante la capacidad del presidente de no perder el perfil que tiene. Yo creo que el gobierno se le pueden achacar muchos errores y se puede hacer mucha crítica, pero hay que reconocer una cosa muy particular, que es que tiene convicción y va al frente y no está ahí cuidándose de qué es lo que dirán y qué van a decir y cómo me van a criticar con esto y con lo otro. Eso es un activo enorme en una Argentina que necesita un cambio profundo y que votó un cambio profundo. Fernando tiene el ejemplo de Santiago Maldonado. Sí, A esto que dice el presidente Milei. No solo eso, lo que citó también Marcos, la batalla de las 14 toneladas, no hubo un muerto en la plaza porque Dios fue grande, un policía perdió un ojo. Yo
les mandé la lluvia de piedras que cayó sobre los... Yo voy a estar eternamente agradecido a la policía de la Ciudad de Buenos Aires que defendió el Congreso, porque yo sé que si entraban, creo que la primera que linchaban era Carrió, pero yo era el segundo. Así que, Fernando. y ahí no hubo un muerto por un milagro, por esas cosas y no descarto que vuelvan a provocar situaciones de tensión tratando de provocar la violencia, porque viven de esto, viven de la provocación. Es lo que han sido históricamente. El peronismo ha sido en el poder una mafia corporativa destinada a cuidar sus intereses, a reproducir el poder, a hacer negocios y una vez que los habían hecho, a consagrar su impunidad. Y cuando han estado en la oposición han sido siempre lo que yo he bautizado el club del helicóptero. Sí, justamente sobre eso, que vos fuiste uno de los que popularizó el club del helicóptero, el concepto. No, lo creí yo, ¿cómo que lo popularicé? ¿Y sentís que está más activo que nunca, que están esperando cualquier error o posible error para voltear al gobierno? Mira, el helicóptero está siempre en los hangares calentando motores, ¿no? Y me parece que está claro. Digo, del peronismo no me cabe absolutamente ninguna duda. Lo que me amarga a veces es que no lo entiendan los correligionarios, los radicales, sobre todo los más cercanos. Porque yo creo que el radicalismo tiene muy buenas figuras. Yo tengo muchos amigos en el radicalismo y creo que tiene diputados, que son los que conozco más directamente, excelentes y brillantes. Ahora, yo creo, y el otro día lo dije en mi discurso, digo, que es hora que atiendan la realidad. Hubo 5 presidentes no peronistas en el siglo XX, los 5 fueron radicales, los 5 fueron derrocados, ninguno cumplió el mandato y en los 5 derrocamientos tuvo algo que ver el peronismo. O lo que existía del peronismo, porque en el 30 no existía el peronismo. ¿Qué hacemos, pero, Fernando? ¿Qué hacemos? Porque la gente hizo su trabajo, fue y votó en contra, digamos, del peronismo, ¿no? Es decir, en esta elección, sí, y creo que Milei debiera recordarlo. Sí, ¿no? por eso digo que no tenemos que ser ingenuos. Yo cuando veo a Lustó bloqueando todo en el Senado y veo que en diputados piden sesiones conjuntas, sesiones especiales, con impacto altísimo en el presupuesto, y las piden los radicales junto con los peronistas, junto con los trotskistas, y digo, muchachos, no seamos ingenuos, usar una palabra liviana. Y lo que vos decís es que la gente votó, es cierto, pero acá hay otra cosa que hay que decir. La gente votó, el 55,6%, 56% votó a Milei. ¿Qué porcentaje de diputados tiene Milei y qué porcentaje de senadores? No, 10% está bien. de los senadores... No, pero déjame terminar este análisis porque va a otro punto crucial de la historia argentina, que para mí es el Pacto de Olivos, que hasta hace poco celebraban. Yo escuchaba los no la fiesta de Olivos, el Pacto de Olivos. La Constitución de 1994, ahí que fue el producto del Pacto de Olivos, festejada como si fuera impecable. Bueno, veamos, ¿qué prevé esa Constitución? Llega un presidente como Milei, 56% de votos, 10% de los senadores, 14% de los diputados. ¿Por qué? Porque hay 2 mecanismos. Primero, todos los diputados y todos los senadores se eligen en la primera vuelta, en la primera vuelta, no en la segunda. Y por lo tanto, quien pase a la segunda, quien gane a la segunda es indiferente. Eso crea una debilidad del Poder Ejecutivo, ¿no? Y la otra es que se renuevan las cámaras mitad en una elección legislativa y en la que es presidencial se renuevan, como siempre, mitad de la Cámara de Diputados y 1/3 de senadores. Entonces vos tenés esta contradicción. Ahora, que el peronismo ha saltado olímpicamente porque siempre han tenido, históricamente, siempre han sido o mayoría o primera mayoría en ambas cámaras. Y que cuando llega un gobierno como el de Milei, como el de la Rúa o como el de Macri, esa debilidad parlamentaria es... Entonces la gente hace su trabajo votando contra el peronismo y la Constitución, surgida del Pacto de Olivos, te deja en la mitad del camino. A mí me parece que es un ministerio muy grande, pero también hay una relación entre lo que ha votado la gente y lo que está pasando. Querían gente que no formara parte del poder político. Entonces llegan al poder político sin experiencia de cómo se maneja el Estado. Eso está claro. Primero. Y esto que vos decís también es así. Se votó un recorte, ¿no? Había que recortar. Una cosa que decía era había demasiados ministerios. Yo no creo que mayor cantidad de ministerios no necesariamente es una mayor cantidad de gasto, ¿no? Y además es un gasto ínfimo, pero había que recortar ministerios. Bueno, recortan ministerios y te quedan ministerios muy grandes. Y aparte... Yo creo que lo que buscó es tener a alguien de mucha confianza en estas áreas de educación, desarrollo y trabajo, que es Sandra Petovelo.
No, pero déjame decir que no me cabe duda que yo creo que el ministerio es demasiado grande y que habría por ahí que desdoblarlo, pero que también las líneas generales son correctas. Sacar a los intermediarios del medio, basta de comedores truchos y la plata a la gente, al individuo. A la gente. Yo no estoy tan claro de que, por lo menos de lo que he hablado con Patricia y con el propio Milei, no estoy tan seguro de que vayamos en el 2025 a una fusión. La verdad es que no. Y la verdad es que yo creo que el PRO tiene un rol que cumplir. Y creo que Mauricio tiene un desafío muy grande por delante, que es que el PRO vuelva a encarnar el cambio. Nosotros nos perdimos por el camino. La gente votó a Milei porque sintió que Juntos por el Cambio, y en particular el PRO, no encarnábamos el cambio, y no le erró por mucho, porque yo creo que en muchos aspectos tuvimos demasiadas figuras repetidas, demasiadas políticas de no hacer olas, de evitar los conflictos. Lamentablemente eso no va a ser fácil de recuperar, pero creo que es el desafío que tiene Macri por delante y creo que el PRO todavía tiene sentido. ¿Y Larreta? Un partido que... Larreta le mandamos muchos saludos. ¿Dónde está ¿Lo ves más Fernando, cerca del PRO o el kirchnerismo a Larreta? No me hagas hablar Fernando, de Larreta ahora, te pido por favor. el presidente del... No, Larreta es el derrotado, digo, Larreta es el derrotado porque era dentro de un bloque político que decía estar por el cambio, se llamaba Juntos por el Cambio, el que estaba a favor de la continuidad. Y eso, nuestro votante votó contundentemente en contra de eso, a pesar de que había un desequilibrio de aparatos enorme entre la candidatura de Larreta y la de Bullrich. Y después, cuando Bullrich y Macri dijeron hay que apoyar a Milei, todo el voto que era del PRO se transfirió sin votos en blanco, como pedía Lustó, ni dudas, se transfirió directamente al voto de Milei. Pero el problema del... Nosotros tenemos que responder a esto. Pero Fernando, ¿A vos te parece que el radicalismo o el peronismo tienen internas más tranquilas? Bueno, no están renunciando... Se tiran con muertos los muchachos, ahí Está sí bien, que pero- se tiran con muertos. Pero, a ver, pero no están tirándose con renuncias al partido y amenazas de te voy a dejar afuera de la asamblea, Macri diciendo, bueno, no, Bullrich no va a estar en la asamblea porque Bueno, ya yo no he escuchado esto, no... salió en el diario. No sé si vos No. lo has leído. Pero... Las renuncias sí pasaron. No. Renunció el 90% del Consejo. A ver, 80%. no quiero negar que hay una disputa interna. La disputa interna forma parte de la lógica de los partidos. En Argentina, las disputas internas de los partidos tienen un nivel de virulencia muy alto, como tiene todo en como tienen las discusiones después del asado, como ha tenido la interna entre Bullrich y Larreta y como ha tenido la interna histórica del radicalismo y del peronismo. Dicho esto, a mí me parece que el PRO sigue teniendo como partido un sentido, y el sentido es nosotros no, por lo menos como PRO, no somos el gobierno, pero estamos fuertemente a favor, ni siquiera del gobierno, de los cambios que propone el gobierno, que eran en muchos aspectos los mismos cambios que propusimos nosotros, algunos logramos llevarlos adelante, otros no, y que nuestros votantes han reclamado votando en la interna a favor de la candidata